Actualmente se encuentra cursando la alta especialidad en procesos centrales de audición en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Nos va a presentar el tema de repercusiones de la otitis media en el procesamiento auditivo central. Les pido, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Teodora Carolina Campos Muñoz. Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de las repercusiones de la otitis media en el procesamiento auditivo central. Como bien ya dijo Chucho, vamos a recordar algunos pocos antecedentes que ya están escritos en la literatura. Así es de que, si me permite, ¿puede cambiar la diapositiva? Para recordar, vamos a hablar un poco del doctor Robert Rubin. Él fue uno de los primeros que empezó a hablar o a describir los cambios que genera la otitis media en la audición, y empieza a describir en su primer artículo aquí en el 78 sobre la hipoacusia neurosensorial que causa la otitis media. También empieza a hablar de que se acompaña de varias formas de retraso en el desarrollo, sobre todo de dificultades de aprendizaje. Después, más tarde, en estos dos artículos, en el que más habla es en el Long Term Language Deficiencies. Él habla, lo más destacado de ese artículo podría ser que menciona que los efectos de la otitis media y su hipoacusia concomitante durante el primer año de vida tienen un efecto persistente de deterioro durante los primeros 7 años de vida. Eso ya está descrito en estos años. Ahora, para recordar un poco cosas que ya sabemos y que usamos todos los días, vamos a definir la otitis media y vamos a recordar que se define como la presencia de exudado seroso, mucoso o purulento en la cavidad del oído medio. A veces puede haber síntomas o no, y eso va a variar para clasificarlo de otra manera. Si recordamos, la otitis media con exudado, vamos a llamarle subaguda o serosa, es la que va a tener presencia de exudado y va a ser siempre asintomática o va a dar síntomas muy leves, casi imperceptibles. Si hablamos que ese exudado persiste más de 3 meses, entonces ya le podemos decir otitis media crónica. En cuanto a la otitis media aguda, que no nos vamos a meter mucho en ella, es la presencia sintomática de exudado, pero esa la vamos a dejar a un lado porque no vamos a hablar de ella el día de hoy. Entonces, si recordamos, la otitis media crónica es aquella que tiene exudado y que muchas veces no da síntomas. Puede acompañarse de otorrea o no, o bueno, supurada, si la llamamos de forma más correcta. Entonces, la otitis media ya sabemos que es una de las enfermedades más comunes de las vías respiratorias superiores, sobre todo en la infancia, que el 80% de los niños cursan durante los primeros 6 años de vida con algún episodio, y en Estados Unidos se maneja frecuentemente con antibióticos, aunque hay algunas nuevas guías que mencionan que hay que manejarlo de forma más conservadora, pero no sabemos cuántos se han apegado a estas nuevas indicaciones. Las infecciones y sus complicaciones, ya sean infecciosas y no infecciosas, es en lo que vamos a ahondar un poco más. Entre las causas, ya sabemos que la otitis media es reconocida como el líder mundial de hipoacusia en la infancia. Hay otras causas que pueden generar la otitis media, ya sea por reflujo, por disfunción tubaria, etc. Pero en la mayoría de los niños, ya llámese otitis media o otitis media aguda, van a remitir espontáneamente sin que tengamos que intervenir nosotros. Muchas veces los papás ni se dan cuenta. Pero no sabemos cuántos de estos niños que tuvieron un episodio van a tener una otitis media con exudado. Y esos que no sabemos van a presentar complicaciones.
que sigue. En cuanto a las secuelas de otitis media, vamos a considerar dos categorías, o bueno, en el CUMINS manejamos dos categorías, que es la destructiva por daño directo y localizado, que no vamos a ahondar en ellas porque le tocan al otorrino, que son las mastoiditis, perforaciones, etcétera, ¿no? Pero las que nos interesan a nosotros son las que producen deprivación auditiva durante la niñez y que pueden cursar con hipoacusia sensorial y más tarde pues retrasos del lenguaje y del habla. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a definir a la otitis media como un proceso inflamatorio crónico del espacio medio que se va a caracterizar por la acumulación de líquido seroso, que puede ser a veces mucoide, y no va a haber o no va a presentar sintomatología durante su periodo agudo. Como ya sabemos, la persistencia de esta inflamación va a causar problemas en la membrana timpánica, va a disminuir su motilidad, su coloración, todas las características que empieza a dar este proceso inflamatorio, y va a actuar como una barrera de sonido, para el sonido, perdón, y cursará con una hipoacusia conductiva. En cuanto a la etiología, ya sabemos que muchos dicen, o bueno, se ha descrito por medicina basada en la evidencia, que es un proceso inflamatorio estéril, pero se han hecho estudios en los que se ha encontrado más o menos un 36.7% de DNA bacteriano, de los cuales ya conocemos todos, como son el Haemophilus influenza, el Streptococcus, etc. Y dentro de los virus más frecuentes, también los ya conocidos, el sincitial respiratorio, los rinovirus, los coronavirus, etc. En cuanto a la prevalencia, sabemos que estudios en niños normales hasta los 5 años frecuentemente muestran líquido en el oído medio y puede variar de un 15 a un 40%. Entre los factores asociados a la alta prevalencia podemos encontrar que es más frecuente entre los niños de áreas urbanas, entre los que va a variar directamente la relación con el número de fumadores en casa, el peso al nacer, la edad de la madre, el nivel socioeconómico, el nivel de educación materno, la duración de alimentación al seno materno, la historia de otitis medias repetitivas, etc. Bueno, esto también creo que ya lo sabemos, nada más lo vamos a recordar. ¿Qué es lo que nos debe de, o se presenta el paciente con antecedentes de historia de otitis medias recientes, que a veces son persistentes, plenitud óptica o molestias leves en el oído? A veces en los que nos vamos a dedicar más ahorita van a ser en los niños menores de 6 años, y pues muchas veces presentan otalgia y sobre todo los lactantes están irritables o tienen alteraciones del sueño, del apetito, etc. Muchas veces dicen que no responden adecuadamente a sonidos ambientales y pareciera que su atención está un poco disminuida. En cuanto a los más grandes o preescolares, podemos hablar de que empiezan a tener alteraciones en la escolaridad o que tienen algún retraso del lenguaje. Hay que poner especial atención a los niños con síndromes obstructivos altos, por ejemplo, los niños que ya tienen alteraciones craneofaciales, como los niños con síndrome de Down, etc. Y hay que especificar siempre el lado que está comprometido, distinguir entre niños con riesgo de tener alguna alteración, ¿qué más? Y algunas veces también se presentan con alteraciones del equilibrio o torpeza. ¿En quiénes vamos a hacer pruebas? Bueno, las guías de otorrino de Colombia, ellos ya manejan ya indican a quiénes van a mandar a hacerles pruebas de audición, y ellos recomiendan que siempre hay que hacerlas cuando la efusión persiste más de 3 meses, cuando se sospeche que hay un retraso del lenguaje o algún problema de aprendizaje, cuando también hay que hacerles pruebas de lenguaje a todos esos niños con una pérdida auditiva, incluso con las pérdidas auditivas mínimas. También está recomendado hacer, aparte de las pruebas de audición,
pruebas de procesamiento, pero ahorita vamos a ir más adelante. En cuanto a los estudios audiométricos, ya sabemos que la pérdida de audición conductiva se puede acompañar de alteraciones en el procesamiento binaural, en la localización del sonido, en la percepción del habla y en el ambiente ruidoso. Y todo esto es porque la pérdida de audición que causa la otitis media en las edades tempranas perjudica la adquisición del lenguaje. Ahora sí, ¿qué estudios vamos a realizar? Pues los que hacemos siempre como audiólogos. Empezamos con una otoscopía, si la podemos ampliar, hacemos una otoscopía neumática, una audiometría, una timpanometría. La audiometría la escogerá el audiólogo dependiendo de la edad del paciente, del nivel de coeficiente o lo que pueda realizar. Ya todos conocemos estos métodos. ¿Y a quién? Pruebas de lenguaje. Bueno, pues como es obvio, es para detectar retrasos del lenguaje y están indicados en todos los niños que si escuchamos un retraso del lenguaje o una alteración que veamos que no va de la mano, o en todos los que tengan disminución auditiva. Con respecto a esto que dice la ASHA, bueno, ellos, vamos a citar a Yerger y a Lucier para definir que los trastornos de procesamiento auditivo central incluyen las dificultades de escucha, entendimiento del habla y desarrollo del lenguaje y aprendizaje. Todos los niños con alteraciones de procesamiento auditivo central pueden tener o no una sensibilidad auditiva periférica normal. Y entonces pueden presentar alteraciones en todas estas, que puede ser, como dije anteriormente, en la localización y lateralización del sonido, en el reconocimiento de patrones auditivos, y en los decrementos en el desempeño auditivo frente a señales acústicamente competitivas. Entonces, aquí vemos un artículo de este investigador, el doctor David Moore. Es un investigador que trabaja en la Universidad de Oxford, tienen un laboratorio de neurofisiología otológica muy amplio y es reconocido a nivel mundial. Hay muchos más autores, pero este fue uno de los que escogimos porque trabaja mucho con procesamiento auditivo central. Bueno, dentro de este artículo hablan de investigación clínica hecha en niños y también en neurones. Los estudios anatomofisiológicos se hacen en neurones, en este artículo. También en ferrets, en cuyos. La otitis media, como forma introductoria, Moore empieza a mencionar que la otitis media con efusión o con exudado prolongada se va a asociar con dificultades sensoriales, cognitivas y sociales que sugieren un compromiso a nivel de la función cerebral. En este estudio empiezan a monitorizar a 80 pacientes durante los primeros 6 a 7 años de vida y la prevalencia de otitis media con efusión unilateral durante todo el tiempo que hicieron el estudio permaneció alta. Encontraron que en ocasiones produce una pérdida auditiva de más de 30 decibeles, sobre todo, como ya sabemos, para las frecuencias bajas. Aquí vamos a recordar un poco de fisiología, pero también para recordar, ellos realizaron un modelo acústico en el que para generar otitis media excretora en los animales o en los cuyos, inyectaron un aceite de silicón en el oído medio y luego registraban la microfónica coclear a través de la ventana redonda. Los hallazgos pues, fueron paralelos a los que se encontraron a los niños con otitis media y algunos presentaban solamente una atenuación o una pérdida auditiva mínima y los otros presentaban una pérdida auditiva de más de 30 decibeles. Para introducirnos un poquito más en lo que es procesamiento auditivo central, bueno, como ya todos sabemos, la cóclea se encarga de transducir impulsos neuronales que son transportados con gran fidelidad a través del tallo auditivo. Y todo esto es por la gran adaptación que tiene el tallo a la actividad temporal. Este aseguramiento de las señales proviene de ambos oídos. Como todos sabemos, en el tallo
en el tallo, específicamente en el complejo libar superior, es donde llega por primera vez la información de ambos oídos y es donde empieza la binauralidad. Entonces, este aseguramiento de las señales de ambos oídos se realiza con alta fidelidad en la oliva superior medial, con una relación de tiempo intacta que forma la base de la diferencia para el tiempo interaural. Similarmente, las diferencias de tiempo, bueno, ya no de tiempo, sino de nivel interaural, son codificadas de forma considerable ahora en la oliva superior lateral. Y es aquí donde la distorsión de estas señales binaurales cambia no solo en relación inmediata entre los estímulos entrantes de ambos oídos, sino que también actúa postsinápticamente a través de vías de neurotransmisores y vías de señalización intracelular que cambian la forma del objetivo neuronal en un proceso auditivo para la futura información que ha de llegar hasta la corteza. Entonces, las neuronas que están en la oliva superior medial tienen alta sensibilidad a diferencias de tiempo interaural, es decir, cómo va el sonido pues en el tiempo, de ITD, así se llama, y la oliva superior lateral de intensidad. Entonces, no solo el Dr. Moore ha reportado que todas las hipoacusias conductivas de larga evolución en animales cambian la anatomía y la fisiología del cáncer. Es por eso que recordamos todo lo anterior que les dije antes y, como les digo, el Dr. Moore y muchos otros autores más ya describen que el tamaño dendrítico neuronal de la oliva superior medial se ve disminuido cuando hay hipoacusias conductivas de larga evolución. El balance también de esas vías de entrada a niveles más altos del cerebro también cambia cuando hay un taponamiento unilateral, ¿sí? Y como taponamiento me refiero solamente a un tapón de cerumen común de los que vemos todos los días. Fisiológicamente, un taponamiento unilateral también cambia la sensibilidad del espacio en las neuronas auditivas mesencefálicas. Y entonces sabemos que la otitis media produce, o particularmente la unilateral, compromete la audición binaural en los niños, antes y después de que exista la efusión. Todos los niños valorados frecuentemente por otitis media recurrente se desempeñan pobremente en todas las pruebas de escucha binaural. Ahorita vamos a platicar un poquito de qué pruebas realizaron. Una de las pruebas que incluso también usamos aquí porque tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para ver el complejo libar superior es esta que se llama MLD, es el Masking Level Difference. Esta prueba, aunque ya se sabe y está descrito que hay mucha variación intersujeto, todavía requiere de más estudios complementarios para que digan qué tanto, ¿no? Esta prueba puede reflejar la habilidad que tiene el sistema nervioso auditivo central para distinguir los sonidos que se basan solamente en sus cualidades binaurales. Estos mismos niños, todos estos niños que estudiaron con otitis media con efusión se desempeñaron pobremente en el MLD, y con pobremente nos referimos a un bajo desempeño en el resultado. Nosotros podemos tener resultados anormales que pueden estar abajo y arriba, es decir, 7 decibeles es como 7.5 es el mínimo que debe de tener para estar bien, y quizá hay unos que dicen que hasta 15 o 16 decibeles hearing level como máximo. Entonces todo lo que esté por abajo o por arriba de eso es anormal, y en esta prueba estos niños se mostraron por abajo de esos decibeles. Hay varias hipótesis que hablan de las dificultades del lenguaje y el aprendizaje, y están basados en el déficit auditivo que existe debido a la resolución temporal de la otitis media. Y para entender un poquito esto, vamos a definir qué es una habilidad temporal. Entonces, como habilidad temporal es aquella capacidad
o aquella habilidad que tiene el sistema nervioso auditivo central para separar e integrar sonidos perceptualmente a través del oído. Y ya dijimos que, por ejemplo, lo realiza el sordo, ¿no? El enmascaramiento de fondo es una prueba que también usaron para medir temporalidad. Y esa prueba mide el grado en el que la detección del sonido se ve influenciada por un sonido siguiente sin sobreponerse. Es decir, que captemos o que distingamos entre un sonido y otro cuando pasan sucesivamente. En esta prueba, como les dije al principio, estudiaron niños hasta 5 o 6 años de edad, los siguieron durante todo ese tiempo, presentaron otitis medias con efusión recurrentes y el modelo anatómico lo realizaron en neurones. En los niños no hubo diferencias entre baja o alta prevalencia de los umbrales, ¿sí? Pero, y esto nos sugiere que no solo afecta la audición temporal después de una pérdida periférica resuelta. Y en los hurames, con 5 a 8 meses continuos de taponamiento auditivo, se observó que se elevó el umbral, lo que indica que hay dificultades en la resolución temporal. Estos mismos hurones se siguieron de 4 a 24 meses, los entrenaron y les siguieron haciendo las pruebas. Y los umbrales de enmascaramiento de fondo volvieron a la normalidad. Ese es el primero del que les queríamos platicar. Está este otro artículo de unos brasileños que también es muy bueno y empieza a hablar del impacto del procesamiento auditivo central tras una otitis media. La presentación la quisimos dividir entre estudios realizados anatomofisiológicos y pruebas. La otra parte es esta, en donde se empieza a hablar de pruebas psicoacústicas, y la última va a ser de pruebas neurofisiológicas. Entonces, estos autores empiezan a hablar de las pruebas neurofisiológicas que le hicieron también a otro grupo de niños. Y ellos estudiaron un grupo de 109 pacientes, entre ellos 53 mujeres y 56 hombres. Todos los grupos presentaron otitis media durante los primeros 5 años de edad y se les tuvieron que colocar tubos de ventilación. Se les realizaron pruebas, como todos, de audiometría, logo, timpanometría y pruebas de procesamiento. Esas pruebas fueron dígitos dicóticos, una prueba de temporalidad que usan ellos, que se llama inteligibilidad del lenguaje en edad pediátrica, y la de oraciones sintácticas ipsilaterales con negaciones competitivas, y el gaping noise. Prequirúrgicamente, todos tenían hipoacusia conductiva y tuvieron curvas B. El oído derecho siempre tuvo mejores resultados que el oído izquierdo en los 3 grupos. Y entonces, en la prueba de dígitos dicóticos, si recordamos, el grupo de estudio fue un grupo, el grupo 1 fue niños de escuelas públicas y el grupo 2 fueron niños de escuelas privadas. Y ambos siempre estuvieron peor que el grupo control. En todas, el oído derecho siempre tuvo mejor resultado y lo explican por la teoría de Kimura, aparte de que porque todos los niños fueron diestros. La teoría de Kimura habla de que siempre va a haber un mejor desempeño en el oído derecho cuando se compara con el izquierdo debido a la simetría interhemisférica. En el grupo 1, en el de las escuelas públicas, siempre presentaron los 2 oídos mal. Y ellos refieren que puede ser que esté influenciado porque tenían un bajo nivel socioeconómico. En cambio, el grupo 2 siempre solo el oído que estuvo mal siempre fue el izquierdo, y esos lo refieren como el verdadero resultado porque pues estos niños no tienen factores socioeconómicos agregados. En esta otra prueba que se llama gaping noise, los valores, al sujeto se le pide que detecte un nivel o un espacio como de ausencia de sonido, ¿sí? Como huequitos.
El tiempo en el que lo debe de detectar es más o menos de 4.2 a 5 milisegundos de umbral, y como todos sabemos, las pruebas de procesamiento auditivo central se reportan en porcentajes. Ellos se mantuvieron en este porcentaje de 73.5 a 78.27 y se les califica como correcto. También esto se correlacionó con el grupo control, las respuestas pues adecuadas, y el grupo 1, como en el otro estudio de dígitos dicóticos, fue peor que el grupo 2, y ambos siempre peor que el grupo control. Los episodios de otitis media siempre impiden la correcta entrada de información auditiva, que es responsable de la codificación sensorial de la información temporal. Esta habilidad pues la desarrollamos durante los primeros 7 años de vida y depende de los estímulos o del ambiente acústico en el que se desenvuelve el individuo. También hicieron esta pruebas psicoacústicas para procesamiento temporal, y la prueba que utilizaron fueron los patrones de duración, que es la que está más indicada en niños, y encontraron que siempre que el grupo 1, que es el de las escuelas públicas, fue peor que el grupo control, pero muy mal, les fue muy mal, fueron 11.3 veces peor que el grupo control. Y esto se debe a que contribuye a una mala discriminación fonética, ya que ellos no pueden distinguir las diferencias entre los pequeños elementos fonéticos que se presentan en el lenguaje. Las alteraciones de esta habilidad sugieren una falta de percepción normal del lenguaje y de cómo se reconocen los fonemas. En la figura fondo, que es otra prueba psicoacústica, también otra vez, el grupo de las escuelas públicas siempre estuvo peor que el grupo control, y se debe a que los niños requieren procesar la información diferente cuando se presenta en ambos oídos, y mostraron un peor desempeño cuando hay ruido de fondo o cuando hay dos personas que están hablando al mismo tiempo. Los niños con otitis media en los primeros 5 años de vida presentan mayores dificultades para hacer cierre auditivo, para integrar la figura fondo y para la integración binaural, evidentemente porque todavía esas vías no están bien establecidas, pero el grupo con otitis media le resultó peor. Ahora vamos a pasar a las pruebas neurofisiológicas. Este es un artículo de la India que me pareció muy bueno. Ellos estudiaron 30 niños, igual hicieron grupo control y grupo de estudio, y los dividieron por edades. 10 niños de 3.1 a 3.6 años, otros 10 niños de 4.1 a 4.6 años y 10 niños de 5.1 a 5.6 años. Todos con un grupo control. ¿Y qué les realizaron? Pues lo mismo que hacemos nosotros: audiometría, timpanograma, reflejos otoacústicos. En 6 no estuvieron presentes, y lo que nos interesa de este estudio fue que hicieron potenciales de tallo y potenciales de latencia larga. Este fue el grupo que puse porque fue el grupo más interesante y el que sacó resultados muy importantes. En cuanto a los potenciales, encontraron que la latencia de los intervalos de la 1.3 y de la 1.5 siempre estuvieron más alargados, y que la amplitud de la 1 y de la 3 siempre estuvieron más bajas. En cuanto a los potenciales de latencia larga, encontraron que P1, N1, P2, N2 siempre fueron significativamente más cortas en los niños con otitis media cuando se comparó con los controles, pero todo esto en los niños de 3.1 a 3.6 años. Sabemos que la latencia y la amplitud alterada entonces sugieren que el nervio auditivo y los núcleos cocleares son los que son más susceptibles a cambios de otitis media. Pero a eso hay que comprobarlo también todavía con estudios morfológicos que todavía no están hechos. Evidentemente sabemos por qué, hay que esperar a hacer autopsias. Y los hallazgos encontrados en este estudio pues sugieren que las alteraciones en el tallo pueden alterar los procesos de las señales hacia la corteza. La edad en la que no se observó alteración puede ser debido a que hay un fenómeno de ganancia central
donde las estructuras corticales aumentan la excitabilidad cortical y muestran cambios compensatorios cuando existen alteraciones en las estructuras bajas. Y entonces vamos a empezar a aterrizar todas las ideas que intenté transmitirles ahorita. Y podemos decir que el detrimento auditivo ocasionado por la otitis media con efusión está relacionado siempre con la función del sistema nervioso auditivo central. La otitis media con efusión produce daños intermitentes que pueden ir de medios a moderados en la función del sistema nervioso auditivo central, pero hay que investigar más todavía sobre este tema. En casos severos pueden tener efectos a largo plazo en escucha binaural y en escucha temporal, y no podemos decir con exactitud cuánto estos pueden contribuir a los problemas de aprendizaje y de lenguaje que van teniendo los niños que tienen este tipo de patología. Como siempre, la intervención temprana para eliminar la hipoacusia producida por la otitis media con efusión es lo esperado si se pueden instaurar terapias efectivas lo más pronto posible. Y el entrenamiento auditivo para mejorar el desempeño auditivo puede acelerar la recuperación de un proceso crónico. Como siempre, la intervención temprana y el tratamiento es lo que va a ayudar a estos niños, y es necesario hacer pruebas de procesamiento auditivo central a menor edad para determinar los cambios de función auditiva, aunque sabemos que luego es difícil porque no todos tienen pues establecido un lenguaje para hacer más pruebas. La otitis media en edades tempranas, entonces, acarrea dificultades en la identificación del lenguaje, sobre todo cuando hay condiciones adversas auditivas. Los efectos negativos que produce esto pueden permanecer dependiendo de la edad del paciente, la duración y las recurrencias. Y lo que quiero que se lleven es que la reducción en el número y tamaño de las neuronas auditivas en el tallo cerebral en estos niños con otitis media ya es algo establecido, ¿sí? No es la primera vez que se habla de esto. Y la actividad disincrónica en el tallo cerebral es lo que da como resultado alteraciones en la temporalidad. ¿Dudas?